nada, porque sabéis que andamos con el tiempo muy ajustado, aunque sí que os diré que de los 6 ponentes que éramos, al final nos hemos quedado en 4, por lo cual hemos decidido darnos un poquito más de tiempo, asumiendo que va a haber también tiempo para el debate. Empezaré en primer lugar, como ponen en el programa, con una intervención titulada, voy a dejar el título, aunque he cambiado bastante la orientación de la intervención, Potencia de inclusión, la constitución de la multitud antagonista, y aún añadiría para una política de los afectos. Para una política de los afectos. ¿Por qué? Porque mi pretensión en esta breve presentación, en esta breve charla, es dar a conocer, creo que es dar a conocer, la obra de un autor francés, que tiene alguna cosa traducida al castellano, pero más en el ámbito de la economía. Más en el ámbito de la economía, porque él es economista, pero al que le estamos traduciendo obra filosófica que aparecerá próximamente en empresas universitarias, y es un autor, pues yo creo que os va a interesar lo que dice, y se ajusta mucho a las preocupaciones centrales que yo tengo en estos momentos en el ámbito de lo político y que hacen referencia a los procesos de construcción de subjetividad. Desde mi punto de vista, algunas ya me habéis oído decir hasta la saciedad de esto, para mí la política es fundamentalmente un proceso de construcción de subjetividad, y creo que han sido muchos los autores en las últimas décadas que han incidido sobre eso, ¿no? Los Deleuze o los Negri han ido en esa dirección. Precisamente creo que la aportación de Logron tira de ese hilo de una manera tremendamente interesante, ¿no? ¿De dónde parte Logron? Pues Logron parte de la crítica de lo que él llama la metafísica liberal. La metafísica liberal, especialmente de uno de los elementos de esa metafísica, que es la idea de sujeto, algo de lo que también se hablaba ayer por aquí, de esa idea de sujeto, por decirlo con Spinoza, porque lo vamos a tirar mucho de Spinoza y de Marx, fundamentalmente, de ese sujeto entendido como un imperio dentro de otro imperio, capaz de tomar sus propias decisiones, dotado de una libertad, de una esencia que le hace tomar decisiones y actuar. Por contra, Logron lo que intenta es articular dos conceptos o desarrollar una concepción del sujeto desde un planteamiento determinista pero no fatalista. Determinista en el sentido de que él con Spinoza entiende que toda acción del sujeto tiene una causa, procede de una causa. Es efecto de un afecto, es efecto de un afecto. Y que lo único que puede suceder es que no seamos conscientes de ese afecto, no seamos conscientes de esa causa, pero esa causa existe. Es decir, siempre estamos respondiendo en nuestra actuación a una influencia exterior. Es decir, estamos determinados en nuestro actuar, lo cual no quiere decir que solamente se pueda actuar en una única dirección. Es decir, que haya un fatalismo, que haya un determinismo de los fines. Porque lo que se produce en los sujetos es una lucha de afectos, una lucha de potencias exteriores que nos afectan y en unos momentos pueden imponerse unas u otras. Por ello él entiende que la política es dice, ars affectandi, un arte de producir afectos. La política fundamentalmente es un arte de producir afectos a los que él adjudica un carácter especialmente pasional y deseante, sin negar el elemento racional, pero haciendo una incidencia bastante importante en el carácter pasional de la actuación humana. Él dice que esencialmente la actuación política es una actuación pasional. Con lo cual lo que nos encontraríamos es frente a lo que dentro de la tradición política tradicional se ha entendido como una lucha de ideas, la política como una lucha de ideas, en realidad él entiende que es una lucha de afectos.
una idea podría formar parte, una idea también es un afecto, una idea también es afectante, una idea también produce sus efectos, pero no por sí misma, dice Logo. Hace falta que una idea se empodere, hace falta empoderar las ideas para que resulten afectantes. Por tanto, no se trata de una cuestión de la mejor argumentación, de la más estricta racionalidad, del mejor de los argumentos, sino de cómo conseguir que esa argumentación racional que utilizamos produzca sus efectos. Esa es la preocupación de Logo, que él entiende que va más allá de los elementos estrictamente racionales. Hay otro... Logo hace una analítica del capitalismo, además yo creo que lo hace de una manera muy interesante porque, como decía, él es economista, ha sido el teórico de l'Armée debout, el manifiesto de l'Armée debout en Francia lo redactó él, está detrás también de la France Insoumise, está muy metido en estos procesos políticos, y él aúna en su reflexión la economía, la sociología, el sentido está constantemente presente por ahí, la filosofía, y hace una analítica del capitalismo en la que entiende que el capitalismo del 2021 poco tiene que ver con el capitalismo decimonónico, ¿no? Yo creo que eso es una tesis ya muy asentada, ¿no? El capitalismo decimonónico es un capitalismo muy constructivo, muy duro, con unas jornadas laborales tremendamente exigentes, la situación de la clase obrera de una opresión brutal, y eso ha ido evidentemente evolucionando a lo largo del siglo XXI. Y él distingue dos momentos o dos maneras de intervenir de este nuevo capitalismo. Él dice que con el Fordismo lo que se consigue por primera vez en la historia es generar una dominación a partir de afectos alegres. Y lo refiere al tema del consumo. Cómo el capitalismo consigue la aquiescencia social a través de las dinámicas de consumo. Es decir, consigue una aquiescencia a través de una dinámica que él califica de transitiva, en el sentido de que el sujeto se dirige a otro objeto exterior a él para sentirse realizado. Y el capitalismo de consumo incentiva esos procesos y consigue lo que con Marx podríamos denominar la subsunción real del trabajo en el capital. El trabajo no se siente antagonista con el capital, se siente subsumido en las dinámicas del capital. Él alguna vez hace referencia al concepto de subsunción, pero no en exceso, no demasiadas veces. Es decir, en el Fordismo había un deseo de lo otro, mientras que en el neoliberalismo, en el capitalismo contemporáneo, y aquí enlaza con las reflexiones de Laval y Gaudot, en el neoliberalismo lo que habría sería que ese deseo transitivo se convierte en un deseo intransitivo, en el sentido de que el neoliberalismo lo que ha conseguido es procesos de construcción de subjetividad, en los que los sujetos tendemos, nuestro conatus, por decirlo de manera spinosiana, se dirige, se empeña en la construcción de nosotros mismos. El capitalismo nos enfoca en la construcción de nosotros mismos, pero en el ámbito, esto la valida todo, lo trabaja muy bien, en el ámbito de la educación, hablando de esta educación por competencias, por ejemplo, en la que el sujeto tiene que estar constantemente construyéndose para ofertarse al mercado laboral. Esta cultura en la que nos hemos metido, en la que parece que el sujeto es responsable de todo lo que le acontece. Si estamos enfermos es porque no hemos sabido gestionar bien nuestra salud, porque no hemos ido a un gimnasio, porque no hemos comido de manera sana. Es decir, todo se carga en la responsabilidad del sujeto, ¿no? Y entonces se generan dinámicas de construcción de sujeto que se acumulan a ese deseo transitivo de consumo, que apuntaba para la época del Fordismo. Y en este sentido, tanto Laval y Gaudot como Logodon hablan del carácter totalitario del neoliberalismo, en el sentido de que el neoliberalismo es un proceso de construcción total del sujeto, de construcción global de la
Deseamos y actuamos en función de cómo el sistema desea que deseemos y actuemos. Somos efectos tremendamente ajustados producidos por la sociedad contemporánea. Y voy a repetir por enésima vez esa definición de Jesús Ibáñez, ¿no?, que habla del sujeto como el objeto mejor producido por el sistema capitalista, ¿no? Creo que Logdón estaría muy de acuerdo con esa afirmación de Jesús Ibáñez. Claro, en este planteamiento logdoniano, conceptos como el de alienación o el de sumisión voluntaria, él está contraponiéndose constantemente a esta idea de la USI, ¿no?, de sumisión voluntaria, carecen de sentido, carecen de sentido. La alienación solamente podría tener sentido si la leemos como en la dirección de que el sujeto es un producto de un exterior, es producto de un otro, de un afuera, de un alienus que nos constituye, pero no la alienación como un proceso de pérdida de una esencia previa, porque el sujeto es siempre un efecto del exterior. Y claro, hablar de una sumisión voluntaria carecería de sentido, y luego yo creo que de una manera muy interesante a lo que remite es a dos tipos de afectos de dominación. Él dice, la dominación se puede producir por afectos alegres o por afectos tristes. Por afectos alegres, y el capitalismo del siglo XX y XXI ha conseguido la dominación por afectos alegres. A diferencia, porque las matizaciones, evidentemente esto podemos matizarlo, estoy dando una pincelada, una brochada de color, espero que cuando nos han traducido los libros pues se pueda matizar mucho más, pero él diferenciaría el capitalismo del 19 y del 20 en esa dirección. El capitalismo del 20 ha sido capaz de construir la dominación a base de afectos alegres. Desde esta perspectiva, la pregunta que se hace Logdón, pues me interesa, y la pregunta que me hago yo es posible otra política? ¿Cómo es posible hacer otra política? O, por mejor decir, ¿cómo construimos una subjetividad antagonista? ¿Cómo se construye una subjetividad que no se pliegue a las líneas de discurso dominante o a esa expresión que me parece tan acertada a la dependencia del sendero? Es un concepto que se utiliza mucho en sociología y que me parece tremendamente descriptivo, la dependencia del sendero, como cuando vamos andando vamos buscando siempre un sendero, y esta sociedad nos ha marcado el sendero. Salirse del sendero siempre parece peligroso, difícil, complicado, ¿no? Entonces se trataría de construir una subjetividad que se saliera del sendero. ¿Cómo construir esa subjetividad fuera del sendero, que se aventure fuera del sendero? Eso pasa por afectar de otro modo, no por convencer, y digamos la palabra convencer. Siempre nuestra tradición, pues, refiriéndome a las posiciones críticas, a las posiciones antagonistas, a las posiciones de izquierda real, nuestra tradición siempre ha querido convencer a través de argumentos, presentar la racionalidad de sus posiciones y de sus análisis. Con esa idea también de vencer, de imponer. Claro, Logdón lo que precisa es que no se trata de convencer, sino de afectar, de conseguir producir efectos, y que quizás esos efectos no se produzcan exclusivamente desde la racionalidad. ¿Cómo entonces construir esa nueva subjetividad? Bueno, pues él lo que propone es la necesidad de construir lo que denomina máquinas afectantes. Dispositivos capaces de afectar a los sujetos y capaces de hacer ver a esos sujetos el modo de vida que llevan y la posibilidad de construir otros modos de vida.
Y en este sentido, él hace referencia a la potencia de lo literario, por ejemplo, para transmitir una visión del mundo. En este sentido, yo creo que se acerca mucho a Marx, ¿no? No sé si recordaréis como Marx, hoy que se cumplen 150 años. 150 años y un día de la publicación, del Capital. Marx entendía que la mejor manera de entender el funcionamiento de la sociedad capitalista no era leerle a él, era leer a Dickens. Era leer a Dickens o a Zola. Y efectivamente tú lees el Germinal de Zola y te sientes afectado. Lees el Capital de Marx y te sientes abrumado. No afectado. Bueno, algunos, claro, nos sentimos afectados porque estamos predispuestos a esa afección, pero como los mortales pues no se sienten afectados y afectadas, ¿no? Mientras que leyendo a Dickens, leyendo a Suar la ira, Steinbeck, este tipo de literatura, se pueden producir esos afectos que induzcan a la construcción de un sujeto diferente. Entonces, a esto Baudrillard en algunas de sus obras hablaba del storytelling, ¿no? de la potencia que tiene la narración de historias en las que se te cuenta lo que acontece y te hacen ver, te hacen visualizar la explotación, el sufrimiento, la injusticia, más que un sesudo manual filosófico que quizá pues, no te sepa transmitir esas dimensiones. Pero para Laudon el elemento fundamental, la máquina afectante fundamental es sin ninguna duda los medios de comunicación en masas. Los medios de comunicación, él entiende que es la máquina afectante más poderosa y que es preciso producir medios de comunicación que transmitan otra visión del mundo y sobre todo que nos permitan hacer frente a lo que él entiende que es la dinámica habitual de la comunicación visual, que es la descontextualización de las imágenes. Y en esto hace un análisis, por ejemplo, no sé si recordáis un episodio que hubo en Francia de trabajadores creo que era de Air France, que indignados ante una situación laboral cogieron a unos directores de recursos humanos que entraban en la fábrica y tuvieron un forcejeo con ellos y estos acabaron con las camisas desgarradas y tal. Claro, esa imagen que salió en televisión, que dice puso a la sociedad francesa del lado de los descamisados, ¿no? Los que se habían arrancado la camisa y la gente sentía la violencia que se había producido con respecto a esta gente, ¿no? Y entonces Laudon dice que es preciso recuperar lo que él llama las imágenes ausentes. ¿Qué ha pasado para que eso pudiera suceder? Y recuerda cómo con mucha habilidad ese movimiento huelguístico inmediatamente sacó el testimonio de una trabajadora que había sido vejada por estos mismos directores de recursos humanos y hicieron un vídeo que intentaban explicar la situación que permitía en cierto modo entender cómo ese arranque de violencia tenía unas causas anteriores. Entonces, él habla de la necesidad de secuenciar, de narrar los procesos para que esta dinámica que los medios de comunicación nos imponen de lanzarnos píldoras aisladas que nos afectan de manera instantánea, pero descontextualizada, pues no se produzca. Con el objetivo, dice él, de producir una epidemiología pasional de la seducción. Una epidemiología pasional de la seducción. Es decir, que las pasiones se orienten hacia un deseo de seducción. Laudon, en este sentido, entiende que existe una lucha de clases fundamentalmente afectiva. Y voy acabando con la presentación de Laudon y finalmente una pequeña reflexión de lo que a mí me parece que son algunas insuficiencias o por donde podríamos llevar el pensamiento de este autor, ¿no? Y su propuesta política desemboca en lo que él llama la construcción de un comunismo spinosiano, un comunismo spinosiano en el que se puedan conjugar los deseos
de los sujetos y se promuevan deseos de carácter colectivo y deseos que superen las tendencias individualizantes de los sujetos. Aquí comienza desde mi punto de vista el problema, y es lo que me va a dar pie para la reflexión final, porque dice que la producción de estos deseos colectivos, claro, si simplemente lo que hacemos es una reivindicación del deseo subjetivo, nos podemos encontrar pues, con el panorama hobbesiano que el propio Spinoza describe, ¿no? Cada uno con su deseo, el enfrentamiento entre los sujetos. No, de lo que se trata es de promover deseos de carácter colectivo, afectos de carácter colectivo, pasiones de carácter colectivo. Que Stern dice, y aquí se vuelve de un espinozismo radical, bajo la dirección de la razón. Bajo la dirección de la razón. Esto recoge Spinoza, textualmente, al menos lo que Spinoza plantea en la ética, que yo creo que es uno de los elementos más criticables de Spinoza, ¿no? Esta confianza final en la razón como instrumento de reconciliación entre los sujetos. Y este es uno de los elementos que yo creo que el Logdón debería ser repensados, porque la racionalidad no tiene un único perfil, la racionalidad es múltiple. Podemos actuar bajo la guía de la razón, pero esa guía de la razón puede estar motivada por afectos egoístas o por afectos solidarios. Y las dos actuaciones van a ser exactamente igual de racionales, van a poder estar justificadas de manera racional. Cuando en Europa destruimos alimentos para que no baje su precio en el mercado, estamos actuando desde una impecable racionalidad económica neoliberal. Nadie puede decir que eso no es racional. Otra cosa es que esa racionalidad apuntala el sistema existente y genera unas disonancias éticas, entiendo yo, en quienes entendemos que los alimentos se producen para paliar el hambre y no para enriquecer a las compañías alimenticias, ¿no? Es decir, la razón puede ser enfocada desde diferentes perspectivas, con lo cual no me vale, no debería valernos la exclusiva referencia a la razón como guía. La razón también tiene que ser enfocada desde esta perspectiva. Es preciso construir una racionalidad alternativa. Es preciso construir una racionalidad antagonista. Os queréis, podemos decir, por otro autor que sabéis me gusta mucho, que es Sousa Santos, ¿no? Hay que construir un sentido común antagonista. El sentido común neoliberal lleva a la destrucción de alimentos. Hay que construir un sentido común antagonista en el que la destrucción de alimentos pues, resulte lo que algunos entendemos que es una absoluta barbaridad, ¿no? Ese es un primer problema que quería apuntar en la reflexión de Logdón. Y hay un segundo que hace referencia, y con esto termino, a la densidad del sujeto. Yo creo que Logdón, quizá precisamente por ese afán de luchar contra la metafísica del sujeto, acentúa en exceso la idea de que el sujeto es un efecto, de que el sujeto tiene un carácter, por decirlo un poco deleznamente, superficial, ¿no? No tiene densidad, no tiene profundidad, sería una sucesión de pliegues, pero que se despliegan y no se consolidan de ninguna manera, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿por qué unos afectos afectan a unos sujetos y no a otros? ¿Y por qué algunos afectos nos afectan en algunos momentos y no nos afectan en otros? Estoy reformulando la afirmación spinosiana de que un mismo afecto produce efectos diferentes en diferentes sujetos y un mismo afecto en diferentes momentos produce efectos diferentes en el mismo sujeto, ¿no? Bueno, yo creo que el sujeto no
responde a esa superficialidad extrema que algunos textos de Lockdown parecen apuntar, sino más bien deberíamos entender el sujeto como un proceso de densificación, un proceso por capas, en el que los afectos se van consolidando en ese sujeto, constituyéndole, y como consecuencia de ello el sujeto va a ir respondiendo más o menos a determinados afectos, ¿no? Con lo cual esa concepción tan superficial del sujeto construida por Lockdown, con el objetivo evidente de luchar contra la metafísica del sujeto liberal, pues creo que tiene que ser matizada. Es más, él utiliza un concepto de los spinozianos, el concepto de ingenium, que apunta precisamente en esta dirección. El ingenium es el conjunto de afectos que conforman a un sujeto y que le hacen recibir los afectos exteriores, pues de una manera o de otra, ¿no? Bien, este ha sido el brevísimo recorrido por la obra de Lockdown. Ya os digo que probablemente antes del fin de año tengamos este libro ya de la producción, de la actualización de la política, y que espero que a partir de ahí pues, sean muchos y podamos ir reflexionando sobre la obra.